Buenos días a todos los que se unen a compartir la palabra de Dios y recibámosla con devoción, con la seguridad que la entenderemos porque tenemos al Espíritu Santo que fue derramado en Pentecostés en favor de todo el mundo. El apóstol Pedro en su discurso se refirió sobre lo dicho por el profeta Joel en Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esta es la profecía de Dios que también se cumple y podemos decir que está en vigencia, dice Dios. En los postreros días se entiende que es entre la primera venida hasta la segunda venida de Cristo. Por eso, ahora todos pueden recibir al Espíritu tomando la decisión de aceptar a Cristo como su único Salvador, y a través de Él tendremos guía, fortaleza, entendimiento de la palabra de Dios. Pero tenemos que dejar nuestras mentes y corazones en humildad para obedecer, porque Jesús dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Si nos dejamos llevar del Espíritu, tendremos una vida espiritual. Sin su obra no podremos ver nuestra necesidad de vida. Una vida nueva que empieza en Cristo y acaba en Dios. Él nos revela verdad, vive en nosotros y nos capacita para responder a su verdad. Sabemos que solos no podemos, pero sí con la ayuda del Espíritu Santo. Bueno, mis queridos hermanos, sean todos bienvenidos a disfrutar de este tiempo. Abramos nuestras mentes y corazones para que sea maravilloso recibir las enseñanzas de Dios, que serán nuestra guía para una vida espiritual, la nueva vida en Cristo. Oremos. Soberano Padre, gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Cada día nos das la salud, nos das las provisiones, especialmente tu palabra, porque con el Espíritu que tú nos diste, tenemos el entendimiento, tenemos la guía y la fortaleza. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros y cada una de nuestras familias. Señor, hoy queremos estar en tu palabra, queremos escucharla para edificar nuestras vidas y ponerlas en práctica. Todo esto te agradezco y en nombre de Cristo Jesús. Amén. Junto a la cruz murió el Salvador, por mis pecados clamé con fervor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó.
Jesús me salvó. A su nombre gloria. Muy buenos días, amados hermanos. En esta mañana vamos a tener la lectura en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículos del 21 al 30. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez con vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. De aquí la palabra de Dios nos muestra algo muy importante. Y primeramente es que Pablo sabía que estar con Cristo es mucho mejor, ya que una vez que él muera sabía que iba a estar con su Señor. Y también nos manifiesta que la razón para estar todavía en esta vida para él era para predicar el Evangelio, para servir y para ser fructífero para el reino de los cielos. Y también Él aquí nos habla y nos anima a que como creyentes podamos estar firmes en un mismo espíritu, que podamos combatir unánimes por la fe del Evangelio y que no nos estemos intimidados por los que se oponen a su palabra. Y que también podamos creer en Cristo, pero también al mismo tiempo padecer, sufrir como creyentes por causa del Evangelio. Que podamos tener el mismo sentir que tuvo Pablo. Saber que es mucho mejor estar con Cristo en el cielo, pero saber que al estar en esta vida podemos ser fructíferos, predicar, servir, anunciar el Evangelio y glorificar su nombre. Bendiciones. Divino Salvador,
buenos días, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. En este día dedicado al Señor, haremos la oración por las ofrendas. Y por favor leamos en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 7, en donde la palabra de Dios dice: Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en dedicación y en su amor para con nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. También leamos en Hebreos capítulo 13, versículo 16. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. En 2 de Corintios versículo 9, 7. Cada cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado, pues Dios ama al que da con alegría. Oremos, hermanos. Oh bendito Padre Celestial, me dirijo a ti en esta ocasión para pedirte que derrames tus bendiciones sobre estas ofrendas. Mi deseo es que estas ofrendas que hoy te presentamos puedan servir de mucho para cubrir las necesidades de la Iglesia. Te pido, mi Señor, que la aceptes, ya que lo hacemos mis hermanos y yo de todo corazón y con nuestras mejores intenciones. Mi deseo ferviente es que tanto estas ofrendas como nuestras oraciones sean agradables a ti. Padre mío, recibe de este humilde siervo tuyo todo cuanto te ofrezco por amor a ti y amor a mis hermanos. Amén. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta mañana es un gusto saludarles y les enviamos un abrazo fuerte y que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Hoy vamos a continuar estudiando Colosenses y vamos a centrarnos en la sección del capítulo 3, los versículos 15 al 17. Cuando nosotros miramos en nuestro alrededor el nacimiento de un niño y los planes que sus padres hacen para con esa pequeña criatura, de su nombre y todo el listado que se pone para ponerle un nombre bonito, hay expectativa. ¿A qué escuela va a ir? ¿A qué colegio? ¿A qué universidad? ¿Va a ser un ingeniero? ¿Va a ser un doctor? ¿Va a ser un abogado? Y hay tanta expectativa allí. Y sus padres ponen propósitos que ellos tal vez no pudieron cumplir. Pero siempre, cuando hay el nacimiento de un niño, hay planes. Así también, siempre, cuando hay el nacimiento de una nueva criatura, hay planes de su Padre Celestial para con esta nueva criatura. Y en este pasaje de Colosenses que hemos venido estudiando, hemos encontrado grandes cosas que la palabra del Señor nos ha venido hablando por medio de este pasaje, y realmente esa es la función de la palabra de Dios, donde nosotros podemos decir como el salmista en el Salmo 19, versículos del 7 al 11, donde dice que la palabra de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellas. En guardarlos hay grande galardón. La palabra de Dios ha sido preservada intacta para que pueda llegar hasta nosotros en su pureza absoluta. Y así confirmar las palabras del salmista.
Que Él dice que la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma, nos hace sabios en esta vida. Sus mandamientos son rectos, alegran el corazón. Es deseable más que el oro y dulces más que la miel. Somos amonestados por medio de esta palabra o corregidos por medio de ella. Y si la guardamos, obtenemos grandes beneficios. No solamente para esta vida, sino para la vida futura. Ya que hemos resucitado con Cristo, entonces nuestros afectos y nuestras prioridades están en las cosas de arriba, como hemos venido viendo en Colosenses capítulo 3. Y este pasaje nos lleva ya a la práctica, porque Dios, por medio del Señor Jesucristo, ha llevado a cabo una obra completa en nuestra vida. Y allí es donde ahora, siendo nuevas criaturas, debemos ejercer nuestra nueva vida con dignidad. En Cristo estamos completos, equipados con lo necesario para glorificarlo. Habiendo sido ya despojados del viejo hombre de una vez por todas, vamos conformándonos en santidad a la imagen de Cristo. Entonces, no hay pretexto para estancarnos, porque Dios, además de comenzar esta maravillosa obra en nosotros, ahora nos ha provisto de un cuerpo que es la iglesia, en donde todos somos iguales. No hay diferencia y estamos para servirnos, apoyarnos, auxiliarnos unos a otros en el amor de Cristo. Desterrando el pecado que nos afecta personalmente y despojándonos del pecado que afecta a los demás, nos extendemos a vestirnos de Cristo, a conformar un carácter como el del Señor Jesucristo. Eso es buscar las cosas de arriba. Y allí es donde debemos centrar nuestros afectos. Amar la justicia de Dios que nos ha sido revelada en la persona del Señor Jesucristo y buscar más que el oro refinado a través de su palabra, vistiéndonos con las vestiduras de Cristo. Esto es lo que el creyente debe amar o ambicionar. Ya mirando los afectos, las ambiciones del creyente, ahora observaremos las prioridades del cristiano, de la nueva criatura. Y allí observaremos en el capítulo 3, versículos del 15 al 17 de esta epístola a los Colosenses, en donde la meta de la vida cristiana es alcanzar la semejanza a Cristo. ¿Cómo? Marcando prioridades en nuestra vida. ¿Qué prioridades vamos a mirar en este pasaje? Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículos del 15 al 17. Y la palabra de Dios dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Marcando 3 prioridades, tenemos la capacidad, la posibilidad de llegar a alcanzar la semejanza de Cristo. ¿Cómo? Por medio de la paz de Cristo, por medio de la palabra de Cristo, y haciéndolo todo en el nombre de Cristo. 3 cosas vamos a ver en esta mañana, este día. Y leyendo Colosenses capítulo 3, versículo 15, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz. ¿Qué es la paz? Cuando nos habla de paz, a nuestra mente viene primeramente la idea de algo que se encontraba en conflicto, pero ahora ha calmado la hostilidad, entonces hay paz.
Los problemas se han ido, ahora hay paz. La paz fue llevada a cabo por medio de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Romanos, capítulo 5, el versículo 1. La palabra de Dios nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el sacrificio de nuestro Señor trajo paz entre Dios y los hombres que han puesto su confianza en Cristo para salvación. Es esa paz la que tenemos en Cristo. Es esa misma paz la que el Señor Jesucristo nos dejó. En donde Juan capítulo 14, el versículo 27, Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Esa paz nos dejó el Señor. Esa es la paz de Dios. Es la misma paz de Cristo, porque Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La paz de Dios es la paz de Cristo, es la paz que el Señor Jesucristo nos dejó, y esa paz es la que dice el pasaje: debe gobernar nuestros corazones. Cuando vemos este término, gobierne, cuando dice la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, esta palabra gobernar tiene que ver con un término usado en las Olimpiadas. Un árbitro o un juez de una carrera es quien gobierna el evento y quien determina quién es el ganador, quién es el perdedor o quién queda descalificado de dicha competencia por incumplir las reglas. En la medida que gozamos, preservamos o conservamos la paz. ¿Quién es el árbitro? La paz es el árbitro. Entonces, entendemos que nos hemos mantenido en obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque conservamos la paz. Cuando el creyente ha perdido la paz, ha entrado en conflicto, tal vez, o lo más seguro, con el mandato de Cristo, entonces la paz, quien es el árbitro, comunica que se encuentra en desobediencia. La paz de Dios es el árbitro del corazón del creyente, es el juez del corazón del creyente. Cuando obedecemos la voluntad de Dios, tenemos paz interior. Pero cuando nos salimos de su voluntad, aunque no sea intencional, entonces nosotros perdemos su paz. Ahora, nosotros en el sentido práctico, cuando vamos a tomar decisiones de cualquier tipo, la paz de Cristo nos guía. Usted evaluará primeramente si la decisión está de acuerdo con el carácter de Cristo o con lo que usted es en Cristo. Usted le pertenece a Cristo. Y esta decisión debe estar de acuerdo a ello y con la paz que goza en él. Es decir, la decisión que tomará causará acercamiento o separación de su Señor. Eso es lo primero que debe evaluar. Y después, si esa decisión traerá paz profunda o traerá conflicto a su corazón. De eso dependerá que el creyente caiga en pecado, que le quite la paz o que mantenga en obediencia su vida y que preserve su paz. Cuando el creyente pierde la paz de Dios, empieza a desviarse o deslizarse de la voluntad de Dios. Se vuelve a las cosas del mundo, se vuelve a la carnalidad para no sentir la ausencia de paz interior. ¿Y qué es lo que hacemos? Tratamos de escapar, pero no podemos escaparnos de nosotros mismos. Solo cuando confesamos nuestro pecado, pedimos perdón a Dios y volvemos a la voluntad de Dios, entonces podemos experimentar de nuevo la paz de Dios en nuestro interior. Colosenses 3:15, que estamos observando, dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos.
El creyente no solamente ha obtenido la paz con Dios y está llamado a mantenerla por medio de la obediencia, sino que también los creyentes estamos llamados a vivir en paz en un solo cuerpo. Porque quienes gozan de paz con Cristo, quienes gozan de paz en su corazón, entonces podrán vivir en unidad una vida de gozo en armonía con los otros. Si nosotros tenemos paz en nuestro corazón, entonces tenemos paz con los demás de la iglesia. Y nosotros somos llamados a formar un solo cuerpo. Y nuestra relación en ese cuerpo debe ser de armonía y de paz. Si nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios, traeremos discordia, traeremos división, conflicto. Cuando miramos nosotros a Jonás estaba fuera de la voluntad de Dios y se subió a un barco y dormía. Y él pensaba que tenía paz, pero no la tenía, cuando en realidad su pecado había causado una gran tempestad. También debemos decir que paz no es pasividad, sino que paz es hacer la voluntad de Dios a pesar de las tormentas que esto traiga y aún así sentir el respaldo de Dios a través de su palabra, que a la vez se manifestará en paz, en la paz de Cristo, en la paz de Dios. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Solamente un corazón que mantiene la paz del Señor puede mantenerse agradecido. Pero también podemos decir que para poder guardar un corazón en paz es necesario ser agradecido. Todo está relacionado. Y el ser agradecido es algo recurrente, es un tema que está varias veces en esta epístola a los Colosenses. Y nosotros podemos mirar en Colosenses capítulo 1, versículo 3. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Colosenses capítulo 2, versículo 6, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Versículo 7, arraigados, sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. La gratitud es la respuesta natural del creyente a todo lo que Dios ha hecho en su vida. Grandes cosas han sucedido en nosotros. Estábamos perdidos, estábamos condenados, pero ahora Dios nos ha tomado, nos ha rescatado y somos limpiados, hechos hijos suyos, y tenemos una vida que puede extenderse con gozo en este mundo, pero también se extiende con gozo a la eternidad. Grandes cosas, y por eso somos agradecidos. Nuestros pecados han sido perdonados, todos nuestros pecados. Pero la ingratitud es una característica del incrédulo, no es una característica del creyente. Tal es así que es indiscutible que un espíritu humilde y agradecido es alguien que habla en agradecimiento, expresa con su boca el agradecimiento, porque es un creyente, porque Dios ha hecho grandes cosas. Esto es producto de un corazón que tiene paz. ¿El creyente vive fuera de la voluntad de Dios? No, el creyente vive dentro de la voluntad de Dios, y el creyente mantiene la paz con Dios y puede alabar sinceramente. Pero si sucede lo contrario, el creyente que vive fuera de la voluntad de Dios no mantiene la paz de Dios y no puede alabar sinceramente a Dios. Cuando David trató de encubrir su pecado, perdió la paz, perdió la alabanza.
pero cuando confesó su pecado, retornó la paz, retornó la alabanza al Señor. Por eso, en Salmo capítulo 32, el versículo 3, dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Por eso, en el versículo 1 del Salmo 32 dijo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es una prioridad en la vida del creyente tener la paz de Cristo, pero también es prioridad en la vida del creyente la palabra de Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de la palabra de Cristo. La palabra de Cristo se refiere a la revelación que trajo al mundo a través de su persona y obra, es decir, las Escrituras. Esa es la palabra de Cristo. La paz y la gratitud, la unidad, el amor y todas ellas, ya vimos, son virtudes que se desprenden de la persona del Señor Jesucristo y brotan de una mente controlada por las Escrituras, la palabra de Dios. Los falsos maestros que llegaban a Colosas, que amenazaban la iglesia de Colosas, traían consigo tradiciones humanas, mandamientos religiosos, filosofías humanas, y ellos trataron de unir estas falsas enseñanzas con la palabra de Dios, considerando que el cristianismo era muy simple y pensando que habían cosas que debían ser añadidas para sacar una religión de alto pensamiento, una religión de élite, por medio de usar el Evangelio de Cristo. Pero allí encontramos que no fue la enseñanza gnóstica o la de estos falsos maestros que llevó a la salvación a los colosenses. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 5, dice que a causa de la esperanza que nos está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Eso es lo que les llevó a salvación a los hermanos colosenses. Esa misma palabra es la que hoy en día nos da vida a nosotros, nos sostiene y nos fortalece si permitimos que more en abundancia en nosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Cuando hablamos o miramos esta palabra morar, viene de una palabra que significa habitar o estar en casa. Esta es una exhortación de parte del apóstol Pablo a los creyentes a que la palabra de Dios habite, permanezca en la vida de los hermanos. Y allí miramos que la idea aquí es que las verdades de la Escritura deberían estar impregnadas en todo aspecto de nuestra vida, controlando nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos. Y allí es donde surge la pregunta: ¿cuándo mora la palabra de Dios en nosotros? Cuando la escuchamos. ¿Cuándo mora la palabra de Dios en nosotros? Cuando la usamos. ¿Cuándo mora la palabra de Dios en nosotros? Cuando guardamos la palabra. El salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuándo mora la palabra de Dios en nosotros? Cuando nos aferramos a la palabra de Dios como la norma de vida, única norma de vida del cristiano. Y para lograrlo es necesario que el cristiano lea, estudie, viva la palabra de Dios. Y esta es la exhortación. Y es interesante porque la palabra de Dios debe morar en cada uno de nosotros, sí, en la individualidad de cada creyente, pero también
en la colectividad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Podemos decir también que la palabra de Cristo mora en abundancia entre nosotros. Entonces, al habitar en abundancia en cada miembro de la iglesia, morará en abundancia en la comunión de la iglesia. Y por eso pensamos que en cada reunión de la iglesia la palabra de Dios debe ser lo principal. Nunca puede faltar la palabra de Dios en las reuniones de iglesia. Pero hoy en día, al parecer, a veces hay poco interés en el estudio, en la lectura, en la meditación de la palabra de Dios. Y se pone mayor interés en teatros, en actuaciones, en películas, en grupos musicales y en otros entretenimientos, poniéndolos primero o en lugar que la palabra de Dios. Si permitimos que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros y entre nosotros, entonces podemos también decir que estaremos llenos del Espíritu Santo, porque ser lleno del Espíritu Santo es estar controlado por su palabra, por la palabra de Dios. Dejar que la palabra de Dios more en abundancia es estar controlado por su Espíritu. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y hay dos cosas, enseñándonos y exhortándonos. Si la palabra de Dios mora en abundancia en el cuerpo de Cristo, entonces podremos enseñarnos unos a otros y también exhortarnos unos a otros. La enseñanza consiste en impartir la verdad de Dios en un sentido positivo o afirmativo. Pero exhortar o exhortarnos unos a otros significa advertir a las personas acerca de las consecuencias de llevar una conducta errónea o correcta. Ambas son cosas que resultan de una vida en donde hay abundancia de la palabra de Cristo. Y al permitir que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, esto no solo nos proporciona algo de información o mucha información, sino que también produce una respuesta en nuestra vida, gozo. Eso es lo que produce. Por eso el versículo dice: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando una persona canta, cuando una persona silba, es algo que nos indica que está feliz, que está contento. Cuando el creyente canta alabanzas al Señor, es porque está contento con el Señor, está gozoso en el Señor. El creyente que emite alabanzas al Señor está gozoso en el Señor. Cuando miramos, vemos que el libro de los Salmos es conocido como el himnario del pueblo de Dios. A estos salmos se ponían letras. Estos salmos que tenían letras se les ponía música. Y es una forma muy parecida a cómo se hace hoy en día. Los himnos también eran la expresión de alabanza a Dios. Y algunos pasajes del Nuevo Testamento también se han dicho que se piensa eran cantados como himnos en la iglesia primitiva. Los cánticos espirituales, por otro lado, presentan el testimonio de Dios expresado en canciones, es decir, lo que Dios ha hecho por nosotros. Hoy en día se ha dejado eso a un lado, pero nosotros buscamos que estos salmos se canten, que estos himnos sean la expresión de alabanza al Señor, estos cánticos espirituales que expresan el testimonio de Dios, todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ponemos semanalmente para alabar al Señor.
Todo lo que Dios ha hecho lo expresamos con gozo. Por eso dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es una prioridad en la vida del creyente tener la paz de Cristo. Es una prioridad del creyente tener la palabra de Cristo, pero también es prioridad del creyente vivir el nombre de Cristo. Versículo 17. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El nombre de Cristo. ¿Cómo vivir la vida cristiana? La respuesta que ofrece este versículo es haciéndolo todo, sea de palabra o de hecho, en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa esto? Que todo lo que hagamos debe estar supeditado o en coherencia con el carácter y la voluntad de Cristo. Cada actividad de nuestra vida debe estar sometida al nombre de Cristo, incluso las que parecerían más insignificantes, como comer, como beber. Primero a los Corintios 10:31 dice la palabra del Señor. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Como cristianos, llevamos el nombre de Cristo. La palabra cristiano solo se encuentra 3 veces en el Nuevo Testamento. Este nombre fue primeramente usado como burla, pero de a poco se convertía en un nombre de honor. El nombre de Cristo entonces lo miramos como identificación. Somos cristianos porque nos identificamos a Él y queremos ser como Él, porque pertenecemos a Cristo. Pero también el nombre de Cristo también significa autoridad. No para pedir cosas e invocar cosas y decir que se haga mi voluntad, no. Cristo es la autoridad. Oramos en el nombre del Señor, oramos bajo su autoridad, en sometimiento a su autoridad, por el hecho de que Cristo es Dios y que Él murió en nuestro lugar. Él es la autoridad y todo es hecho en su nombre. Es decir, cuando nos sometemos a Él o hacemos todas las cosas en el nombre del Señor Jesucristo, es decir, haremos o buscaremos hacer todas las cosas como haría el Señor Jesucristo o a la manera del Señor Jesucristo. Y debemos glorificar su nombre por medio de nuestras palabras y acciones. Si permitimos cualquier cosa en nuestras vidas que no tenga nada que ver con la persona de Cristo, entonces estaremos pecando. Debemos hacer y decir todo sometiéndolo bajo la autoridad de su nombre y para la honra de su nombre. Versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo? Dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Y la vida cristiana es tomar el ropaje de Cristo. Todo cristiano responsable del nombre que lleva, de la dignidad que lleva, que no es cualquier cosa, la meta de esta vida, de esta nueva vida, de esta nueva criatura, es alcanzar la semejanza de Cristo. Y la palabra de Dios dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales.
Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Qué hemos visto en esta mañana? Las prioridades del cristiano. Tenemos estas prioridades. Y eso es lo que significa buscar primeramente el reino de Dios, poner nuestros afectos en las cosas de arriba y poner nuestras prioridades en las cosas de arriba. Y 3 cosas nos ofrece en este pasaje que hemos estudiado. La paz de Cristo es una prioridad en nuestra vida. Y debemos preguntarnos, cada uno de nosotros, ¿estamos gozando de la paz de Cristo o estamos en conflicto? Si no, deberíamos solucionar los problemas. Esto posiblemente es lo que nos quita el sueño. Estamos en pecado. Pero también la prioridad que debemos tener es que la palabra de Cristo esté impregnada en nuestra vida, en todo acto de nuestra vida, en todo momento, cuando se levante, cuando camine, cuando coma, cuando descanse, cuando trabaje, cuando se acueste. La palabra de Cristo debe estar impregnada en todo tiempo. Y hacerlo todo en el nombre de Cristo, como si el Señor Jesucristo mismo estuviera obrando a través de usted. Grandes enseñanzas nos entrega esta epístola. Y hermano, le animo a vivir esta vida desafiante para el Señor, que glorifique al Señor, que su vida esté completamente identificada con el Señor. Y así estaremos dando un testimonio muy fuerte a este mundo que se encuentra en tinieblas. ¿Por qué el creyente tiene esa paz que nadie entiende? ¿Por qué el creyente actúa en sabiduría? ¿Por qué el creyente obra de esa manera tan piadosa? Porque la paz de Cristo está en él, porque la palabra de Cristo mora en abundancia y da honra al nombre de Cristo. Que Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana. Bueno, mis queridos hermanos, qué importante es recordar que tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas y que Él nos ayudará a entender mejor las enseñanzas de nuestro Padre Dios y también para obedecer y vivirlas. Solo tenemos que aprovechar los estudios bíblicos que se desarrollan los días lunes y martes 7 de la noche, que son discipulados. El miércoles 7 de la noche, reunión de oración para toda la congregación, para acciones de gracias y pedidos de oración, seguido de un estudio bíblico y meditación. El jueves 19:30 continuamos con el curso de la Escuela Bíblica a Distancia de Emaús. Tema: Escudriñando las Escrituras. El sábado 5 de la tarde, estudio bíblico virtual de la Escuelita de los Niños. 6 de la tarde, estudio bíblico presencial para los jóvenes en la iglesia. El domingo 10:30 continuaremos con el culto presencial y también transmitiremos el servicio dominical para las personas que aún no pueden asistir al templo. Bien, Dios obrará en nosotros por medio del Espíritu Santo, porque Jesús dijo: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 15:26. Cada vez Jesús ofrece esperanza, porque el Espíritu Santo da fortaleza para soportar la maldad y el odio del mundo, como la hostilidad que tienen contra Cristo. Y sí, debe ser consolador para soportar la persecución, dando fortalecimiento y aliento, porque el Espíritu Santo ministra la mente y el corazón, señalando hacia la obra de enseñanza, iluminación y rememoración. Bueno, nos despedimos. Dios siga bendiciendo y guiando nuestras vidas. Hasta la próxima y bendiciones.